¿Cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Ahora, sin pensar, sin titubear. Escríbelo, piénsalo, en los comentarios. ¿Sabes qué? Te equivocas. A ver, calma. Es muy fácil para cualquiera de vosotros que os pregunte y que me digáis cuáles son vuestros personajes favoritos, cuáles creéis que son los mejores, en base a una razón subjetiva. Al final, cuando nos gusta un personaje, lo definimos porque es con uno que nos sentimos identificados, uno que nos gusta ver en pantalla, etc. Pero mi pregunta para hacer este vídeo era si existía alguna forma de defender personajes incluso aunque no me gusten. Razonar, porque creo que hay personajes que son mejores que otros, aunque ese personaje en concreto me guste menos que el otro que estoy poniendo por debajo. ¿Me entendéis, no? Para hacer eso he tenido que inventarme, ahora sí, modo subjetivo, unos valores por los que creo que todos coincidiríamos en que definen a un buen personaje. Crear unas reglas, unas notas que sean lo más objetivamente posibles que se puedan hacer, aunque es muy difícil obviamente, y a partir de eso clasificar a todos los personajes de Harry Potter. Y una vez que están clasificados, he obtenido un top, el top 10, los 10 mejores personajes que J.K. Rowling nos trajo, y que a día de hoy están con nosotros, al menos en nuestros corazones. Así que he podido discernir, descubrir, debatir, justificar los 10 mejores personajes de Harry Potter. Pero antes de empezar me gustaría explicaros un poquito la fórmula, unas reglas que han sido las que he utilizado para clasificar estos personajes, porque si no vais a estar un poquito perdidos por ahí. He creado 3 reglas muy fáciles para que podamos debatir y decidir si un personaje es bueno o no. El punto número 1 es la profundidad del personaje. Es decir, tiene unos sueños, unas ambiciones, un pasado, un futuro. ¿Somos capaces de entender ese personaje cuando lo vemos? ¿O simplemente es una caricatura? En plan, cada vez que tiene hambre hace bromas. La idea detrás de este punto es que podamos entender que ese personaje es una persona real. Obviamente, el único que va a tener un 10 absoluto va a ser Harry, porque al final los libros están narrados desde su punto de vista, entonces el único que vamos a ser capaces de entender toda su profundidad es Harry. Él es el 10 absoluto, él marca el tope. Pero creo que hay personajes que se pueden entender fácilmente, que son profundos, que tienen un trasfondo, podemos entenderlos solo con verlos, aunque no nos cuenten menos de ellos, y hay otros personajes que vemos rápidamente que simplemente son un recurso cómico o que están ahí para hacer adorno. El segundo punto es la originalidad. ¿Es un personaje totalmente nuevo, diferente a lo que estamos acostumbrados o algo que hemos visto repetido a lo largo de la historia de la humanidad y en otras sagas? Un ejemplo muy claro, Dumbledore, Gandalf, son prácticamente lo mismo, un antiguo, anciano, súper poderoso, sabio, maestro, profundo, de buen corazón, que lo único que quiere es sacrificar su vida por el héroe protagonista de la novela, con la única diferencia de que Dumbledore lleva calcetines de colores y Gandalf no. No deja de ser el maestro sabio, súper poderoso, tarado de la cabeza que hemos visto muchísimas veces. Y el tercer punto, el que más me gusta, es el camino del héroe o el arco de redención. Puede que muchos de vosotros no hayáis oído de este concepto, pero es algo que se repite prácticamente en todas las historias. Es decir, nos presentan un personaje, un proyecto de héroe que tiene que pasar por todo un camino para convertirse en ese héroe que tiene que llegar. O, al revés, una persona que sabemos que va a hacer las cosas malas, sabemos que en general es malo y que comete errores, y si va a ser capaz de redimirse a sí mismo durante el camino. Los he puesto en esta especie de conjunto, aunque creo que la base no deja de ser la misma. Y en este caso es el que más me gusta porque nos vamos a basar en cómo se ha desarrollado ese personaje a lo largo de toda la obra. Desde que se presenta hasta si al final cumple las expectativas que debería cumplir, si hay un buen cierre, un buen final para ese personaje. Así que cada personaje tendrá una nota basada en profundidad, en originalidad y en camino del héroe o arco de redención. El total nos va a dar una nota global. Cuanto más alto esté en esa escala, mejor es el personaje o no. De tal manera he conseguido un poco eliminar esas emociones que tengo hacia ciertos personajes, ese favoritismo innato que voy a tener, y he conseguido crear un sistema lo más objetivo posible que se podía hacer. Y os pongo un ejemplo súper rápido. He dicho 1000 veces que Hagrid está dentro de mis 5 personajes favoritos, pero se queda fuera del top. Sí que la originalidad prácticamente rozaría el 10, pero su historia del héroe, su arco de redención es prácticamente inexistente. Para Rowling, aparte de la piedra filosofal, simplemente está un poquito ahí de fondo. No hay una historia de Hagrid. Hagrid prácticamente es el mismo desde el primer libro hasta el último, y es algo que me entristece obviamente muchísimo. Así que he tenido que dejarlo fuera del top de los 10 mejores personajes de la saga. Pero bueno, sin más dilación vamos a ir al vídeo, excepto por una cosa. Y es que sé que muchos de nosotros desgraciadamente aún no hemos recibido la carta de Hogwarts. Probablemente está perdida por ahí porque una lechuza se extravió. Igual que muchos de vosotros estáis perdidos en la vida, igual que yo lo he estado muchísimo tiempo. No, es que podría ser youtuber, o podría ser diseñador, o podría ser creador de videojuegos, dedicarme al marketing, o no, espera, igual incluso mejor programador, no sé. El mundo tiene demasiadas opciones. Y aunque sepas que quieres hacerlo, es muy complicado saber cómo puedes conseguirlo. Aprender algo es decir,
decir, aprender una profesión, pero que luego a la vez te contraten y no con la excusa esa siempre de, ah no, bueno sí, tendrás títulos y tal, pero no tienes experiencia. Así que hoy vengo a recomendarte EVAC. Aquí vas a aprender muchas de las cosas que te he comentado y mucho más, como creación de videojuegos, programación de páginas web, diseño de páginas web, marketing, software. La verdad es que tiene muchísimas opciones. Lo maravilloso de EVAC es que el 30% es teórico y el 70% es práctico, donde vas trabajando con empresas y haciendo proyectos a la misma vez que estudias. Y es que en redes sociales vas a poder encontrar un montón de gente que va exponiendo los proyectos, como este que te dejo por aquí, a la misma vez que están estudiando, porque son trabajos de clase y algunos son una maravilla. Tienen tutorías personalizadas, te ayudarán a crear un currículum cuando acabes y te ayudarán a encontrar trabajo, una locura. Además, esto no acaba aquí, que es que se pusieron en contacto conmigo para dar una beca para mis seguidores, es decir, para vosotros. Así que con el código ROTIA55 vais a poder acceder a un 55% de descuento. ¿A qué estás esperando? Y en el número 10 tenemos al personaje favorito de muchos de vosotros, Neville Longbottom. Neville creo que es un perfecto ejemplo de cómo funciona esta forma, porque como muchos sabéis es uno de mis personajes favoritos, probablemente uno de los 5 favoritos de toda la vida. O sea, ha sido un personaje que siempre me ha gustado muchísimo. Y que además creo que en los últimos años, cuando lo pienso fríamente, el primer personaje que se me viene a la cabeza como mi personaje favorito es Neville. Pero por mucho que me duela y por mucho que puedas blanquear un poquito la fórmula, no he sido capaz de ponerlo más arriba, porque si lo piensas fríamente, estos son los números de Neville. Objetivamente no podía ponerle más arriba. Vamos a ellos. Neville se cuela en este top con la siguiente puntuación, 22 puntos de 30. Es decir, si queréis hacerlo del 1 al 10, que es más fácil para todos, es un 7,33 más o menos. Neville lo valoro con una profundidad de 9. Creo que aunque las películas cortaron muchísimas de las cosas que definían a este personaje, sigue siendo el ejemplo, y en los libros también, de que no necesitas escribir 1000 páginas sobre un personaje, no necesitas decir cuál es su sabor preferido en una chuche o qué le gusta hacer los domingos por la mañana, para hacer que un personaje sea completo y profundo. Lo único que necesitas para que un personaje sea profundo es una escena bien escrita y definida, y en el caso de Neville, la escena se llama El Hospital. En esta escena entendemos rápidamente el niño torturado detrás del personaje. Neville sufre porque fue el niño no elegido, una persona que sufre las consecuencias de la profecía sin ser el elegido en ningún momento. Al nacer el 7º mes, igual que Harry, era la única otra persona que podía cumplir con la profecía, la única otra persona que podría haber sido el elegido. Las cosas no son claras y deja un poco todo el tema a la interpretación, y no sabemos si Voldemort fue primero a matar a Harry porque consideraba que él era su igual, porque igual era pues de sangre mestiza, o si el plan B era que después de matar a Harry iba a matar a Neville, para así cargarse a los dos únicos niños que podrían ser el gran enemigo que le derrotara algún día. La cuestión es que los padres de Neville acaban siendo torturados hasta la locura por los seguidores de Voldemort, y Neville tiene que sufrir las consecuencias de esa profecía igual de una manera incluso más terrible que la de Harry. Porque yo lanzo la pregunta, ¿qué es peor? ¿No conocer a tus padres, tenerlos ahí cerca desde pequeños y lo único que puedas recibir de ellos sea un envoltorio de chuche? Fue criado por su estricta e imperiosa abuela, Augusta Longbottom, que aunque obviamente lo quería, fue una persona que probablemente le provocó muchos traumas durante su infancia. No tiene nada que ver que criarse con los Dursley, obviamente, pero la abuela de Neville demostraba todo el rato la profunda decepción que tenía, o el miedo, la inseguridad de que su hijo era una persona no muy mágica, que no pudiera ser un Squib, algo que en la comunidad mágica es lo peor, que seas una persona nacido de magos que ha perdido la magia. Por cierto, un paréntesis, algo que sabe muy poca gente, Neville mostró magia probablemente más rápido que cualquier otro personaje del universo de Harry Potter, y es que cuando era pequeño, nada más nacer tenía frío e hizo magia para abrazarse con las propias sábanas, es decir, se acunó a sí mismo, algo que es súper complicado de ver en un recién nacido, y que nadie se dio cuenta porque pensaron que simplemente su padre le había acunado. Lo que quiero decir en resumen es que se ve que es un personaje que está muy bien pensado, con mucho cariño, y que tiene un universo increíble detrás de él, por eso ese 9 en profundidad. Ahora bien, se tiene que llevar un 3 en originalidad, y es que sí, el niño al que le hacen bullying, que es un poco gordito, inseguro de sí mismo y que tiene terror atroz a los profesores, es algo que hemos visto demasiado en la literatura, novelas, series, y que algo que además sufrimos muchísimo en nuestro día a día en las escuelas cuando somos pequeños. O sea que no es un personaje original, es un personaje que desgraciadamente hay muchísimos por ahí. Es un cliché, profundo, sí, pero no deja de ser un cliché. Así que por último vamos al último punto, el que más me gusta, la historia del héroe o el arco de redención. En este caso obviamente la historia del héroe con nuestro querido Neville Longbottom. Neville, con otros dos personajes, creo es el único que tiene un 10 en historia del héroe, y porque creo que sinceramente su historia del héroe es de lo mejor que tenemos ya no solo en Harry Potter, o sea, ahí fuera. El desarrollo que tiene Neville para no ser el personaje protagonista es demencial. Es una historia maravillosa y en cierto modo creo que es gracias a la profecía. Como decía, creo que se nota desde el primer momento el cariño excepcional que le tenía Rowling a este personaje, porque le ha dado mucho mimo y ha dejado muchas cosas en la interpretación para que la gente pueda coger mucho más cariño a este personaje. Es el ave fénix en su definición, muchísimo más que Harry, porque Harry no deja de ser popular. Es verdad que Harry pues tiene sus problemas con los Slytherin, con Snape, con muchas cosas, pero es Harry Potter. Y desde pequeño, por mucho que a Harry en ciertas ocasiones no le guste esta popularidad, obviamente que Dumbledore, McGonagall, que todo el mundo te cuide muchísimo por quién eres, aunque no te guste ser popular, pues mola, porque
pues la gente te tiene cariño y te tiene un aprecio demencial. Pero Neville no tuvo esto en ningún momento. De hecho, me hace mucha gracia la frase en la primera película de Albus Dumbledore cuando le da esos 10 puntos a Neville, que es algo que me gusta mucho esa escena, pero que dice, es que hace falta mucho valor para enfrentarte a tus enemigos, pero más valor aún para enfrentarte a tus amigos. Porque en cierto modo, Neville no era su amigo. Lo soportaban, lo protegían, lo defendían porque era un Gryffindor, pero no creo que en ese libro o en esa película se pueda consideren a Neville como un amigo, sino como alguien que tienen que soportar. No era su amigo, no era nadie le quería, nadie le apreciaba y todo el mundo estaba ahí. Es que es Neville, es que ya la ha liado Neville, es que es un patoso, es que... Neville. De hecho vemos al trío de oro, Harry y Ron, siempre juntos, luego a Sirius y Dean, y Neville está ahí, no le quiere nadie, todo el mundo se ríe de él. Es una alma torturada y en pena. Podría tener excusas más que ningún otro personaje para volverse al lado oscuro. Pero aquí, poco a poco, Neville va transformándose de película a película, de libro a libro, creciendo, intentando superar esa magia, obligado a utilizar la varita de su padre que no le encaja y que por eso demuestra resultados absolutamente terribles. Probablemente instigado por el miedo de su familia a que sea un squib, a que no sea mágico, Neville no tiene confianza absoluta en sí mismo ni en la magia y cree que es un auténtico fracaso. O sea, Neville dentro de sí cree que él no sirve para nada. Aún me acuerdo la escena esa de que Neville dice, es que Ginny me ha dicho que sí, me han dicho a mí que sí, que alguien quiere venir al baile conmigo. Es como, ¡wow! Y todo eso para llegar al momento más épico de todo Harry Potter, que es cuando Neville hace el discurso contra Voldemort, le dice que él no se va a rendir, que prefiere morir que abandonar la pelea, saca la espada y decapita a Nagini. Ese momento no tiene precio. Has cerrado la trama perfectamente, del que no tenía que ser nadie, del que tuvo que sufrir las consecuencias de la profecía porque se quedó sin familia, sin padres, tuvo una infancia, sí, mejor que la de Harry, pero a la misma vez llena de inseguridades y llena de miedos, porque tu familia te tira por un balcón para ver si eres mago, porque si no eres mago, pues bueno, pues ya te morirás, porque es que solo les interesa si eres mago. Sí, literalmente su tío le tiró desde lo alto de una torre para ver si tenía magia. Cuando cayó y rebotó, tiene magia. Y todo eso intentando superar sus miedos, el terror atroz, el bullying absolutamente criminal que le hace Snape, que literalmente le tortura psicológicamente al pobre crío. El niño que nunca fue elegido es el necesario, la pieza clave para poder acabar con Voldemort. Porque a mí me gusta pensar como que Voldemort son partes, ¿no? Y Voldemort es el conjunto y Tom Riddle es el personaje. Tom Riddle muere por sí mismo cuando lucha contra Harry y se revienta porque ya no tiene ninguno Horrocrux. Pero es que el último Horrocrux que quedaba era Nagini. O sea, que la persona que mató a Lord Voldemort es Neville Longbottom. Y eso es, sinceramente, por qué este personaje se merece un 10, por qué tiene tanta nota. Pero sin más dilación, pasemos al siguiente. Y es que en el top número 9, aquí se cuela un personaje que a muchos os va a dar bastante rabia, pero es Colagusano. ¿Qué? ¿Qué hace el maldito Pettigrew en este top? Sí, vale, no me matéis, tiene mucho más sentido del que parece. La fórmula de Colagusano es la siguiente que os dejo en pantalla. Y sí, se sienta con 22 puntos igual que Neville, así que aprovecho para explicar algo que se me ocurrió a la hora de desarrollar esta fórmula, y es que pensé que probablemente los personajes no iban a empatar, pero como vais a ver a lo largo del top, muchos empatan en puntuación, porque al final, como son números del 1 al 30, pues hay muy pocas opciones y los personajes empatan, básicamente. Entonces, he considerado que creo que un personaje es mejor si menos tiempo de pantalla o de lectura tiene, es decir, si un personaje consigue puntuaciones más altas con menos palabras escritas sobre él, quiere decir en definición que el personaje ha sido mejor en menos tiempo, o sea que considero que tiene que estar más arriba. Obviamente no me he cogido el libro y he empezado a contar palabra por palabra para ver cuántas veces aparecía Colagusano y cuántas veces aparecía Neville, o los que vais a ver más adelante. Pero bueno, creo que está bastante claro que Colagusano aparece menos que Neville, por lo tanto, Colagusano es mejor personaje que Neville Longbottom. En cuanto a profundidad, la verdad es que no sabemos mucho de este personaje, por eso tiene un justo 6. Lo único que sabemos de él es a través de otros personajes cuando hablan sobre su juventud. Tampoco tienen mucho diálogo, aparte de ¡mi señor, mi señor! O sea que es un personaje que obviamente no podemos ver esa profundidad porque no nos la presentan. De hecho, cualquier cosa que sea más allá de él, o sea, de su familia, de su pasado, lo que sea, lo único que nos cuentan es que le entregaron a su madre la Orden de Merlín, que es el máximo reconocimiento a los magos, cuando murió junto a un dedo. Sí, returbio. Esa es la profundidad. Por eso considero que se puede entrever un poquito esa profundidad, pero no está tan desarrollado, así que le dejamos con un 6. Y si lo pensamos en cuanto a originalidad, no deja de ser el Neville Longbottom de su generación. Un niño gordito, bajito, con muchos miedos que se esconde detrás de su amigo Potter popular. La diferencia, obviamente, es que Neville escogió valor en su vida, mientras Peter Pettigrew escogió cobardía. Ahora bien, quitando esa faceta del niño al que le hacen bullying, tiene otra faceta del personaje que nos presentan principalmente a lo largo de la obra, que es la faceta del siervo fiel.
Que vale, tampoco es muy original, pero aquí hay una cosa maravillosa, que es un animago. Porque el sirviente servil servidor que tartamudea y sirve a un gran señor y le tiene un terror atroz, tampoco es nada original, lo hemos visto en muchísimas de obras, que da igual, o sea, es que no pongo ejemplos, pero por ahí hay miles. El propio Dobby, en cierto modo, es un poco también ese mismo tipo de personaje. Ahora bien, es la combinación de estas dos facetas del que le hacen bullying con el sirviente servil servidor, en el que se transforma, y el hecho de que Peter decidió vivir 12 años escondido, 12 años escondido por ese miedo atroz. Es la definición de miedo, Peter. O sea, Peter es miedo en su máxima esencia. Prefirió vivir 12 años como rata, 12 años, a tener que escaparse o sobrevivir por ahí, o tener que enfrentarse a los servidores de Lord Voldemort. Además, si lo pensáis, con una excusa súper ridícula, porque el miedo que tenía Peter es que los seguidores de Voldemort pensara que él le había enviado a los Potter porque él sabía que iba a morir cuando matara a los Potter, o sea, o porque le iban a culpar por eso. Algo que creo que es tan rocambolesco que simplemente es una definición de ese miedo atroz que tenía el personaje a que le pasara algo. Por eso, además, con esa combinación de personaje que se transforma en una rata y que coge rasgos de rata, bueno, en general, por eso creo que como personaje, toda esta combinación hace que sea algo bastante original y por eso le doy un 8. Pero eso no acaba ahí, y es lo que más me gusta de Rowling, es los arcos de redención, los finales que le da a muchos personajes. Sé que se le ha criticado muchísimo, pero hoy voy a hacer un manifiesto de defensa en relación a eso, a cómo cierra ella los arcos argumentales de sus personajes. Media página es lo único que le hace falta a Peter Pettigrew para colarse en este top, y os lo leo. El ruido que habían oído era el elfo doméstico Dobby, apareciendo con alguno de los prisioneros en el sótano. Cuando abrió la puerta fue abordado por Ron y Harry, quienes se habían liberado de sus restricciones. Ron logró quitarle la varita de Pettigrew. Este último comenzó a estrangular a Harry, pero Harry le recordó que le debía una por salvarle la vida. Cuando Pettigrew vaciló, su breve momento de misericordia hizo que su mano plateada se volviera contra él, estrangulándolo y matándolo, a pesar de los esfuerzos de Harry y Ron por contenerlo. Muchos justifican cuando critican a Rowling acerca de los finales de los personajes que esto no es suficiente, que los personajes cuando se redimen tienen que hacerlo a lo grande, en un gran acto shakespeariano por la independencia del momento de decir ¡no! Ahora me rebelo. Pero esto no tendría sentido alguno con el personaje que nos han presentado. Vivió toda la vida siendo un cobarde, vivió toda la vida asustado. Perseguido por el terror atroz de la muerte, traicionó a todos los que quería, a sus únicos amigos, les condenó a la muerte para poder seguir sobreviviendo, siempre siendo ese fiel siervo incandescente. Y fue un solo momento, un solo titubeo, un pequeño abismo de valor Gryffindor, lo que cierra su historia. El arco de redención que merecía. Dudó un segundo en matar al hijo de su amigo, lo que le costó la vida, ese único segundo. Por un momento no quiso hacerlo, por un momento quiso ser otra persona, por un momento quiso tener valor y no matar a Harry, cumplir con su palabra, pedir perdón a James. Es simplemente poético y perfecto. Tengo que reconocer que también una de las cosas que puede molestar mucho es que los arcos de redención tienen que estar basados. Es decir, si un personaje siempre ha demostrado que es cobarde o que es malvado, no puedes hacer que en el último momento, porque el héroe le diga unas palabras de amor, de repente el personaje diga ¡oh! ¡Ay, si soy bueno! Es algo totalmente ridículo. Tienes que ver que hay unas semillas, algo, tiene que estar basado en algo, y esto quizás son imaginaciones mías, pero hay una escena preciosa que nunca llegó a las películas, que es que Harry encuentra una carta de Lily, la casa de Sirius, que estaba escrita a Sirius, y en mi imaginación, o igual fue en la imaginación de Rowling también, ahí hay una frase que nos hace entender que Pettigrew, en verdad, sufrió muchísimo con su decisión. Colagusano estuvo aquí el fin de semana pasado. Parecía deprimido, pero probablemente era por la noticia sobre las McKinnon. Ya está, simplemente esto. No tenía nada que ver que Colagusano estuviera deprimido por los McKinnon. Yo creo que sinceramente Colagusano estaba muy deprimido porque ya había tomado la decisión de que iba a tener que acabar traicionando a los Potter. Y fue eso lo que le mataba por dentro. Yo creo que fue un momento de despedida de Colagusano. Bueno, yo creo que el personaje lo arrastró a lo largo de su vida, aunque no lo muestre tanto. Pero bueno, vamos al siguiente personaje del top, porque ahora entramos en el top número 8. Y aquí tenemos a Horace Slughorn. No sé qué opinión probablemente tenéis de Horace Slughorn, pero probablemente sea buena o mala, pero me da la sensación que en general va a ser de absoluta indiferencia. Porque es como, sí, aquel profesor que aparece. Vale, está ahí. No parece que pueda tener tanta trascendencia, simplemente es alguien que está ahí de fondo y que dices, bueno, sí, tuvo un momento en el que aparecía en la pantalla, pero tan importante eso, tan buen personaje es. De hecho, si quitas el príncipe mestizo, destripas esa parte de la trama de la historia o no ves esa película, prácticamente ni te das cuenta de que ese personaje existe. Pero es la maravilla de esta fórmula, y es que en ciertos momentos he tenido que razonar y pensar por qué ese personaje se ha colado en el top, en plan, oye, igual es que este personaje
que no se me había ocurrido nunca, es mucho mejor de lo que parecía. Y creo que este personaje es un definitivo de la evolución como escritora que tenía Rowling. Nos empezamos a dar cuenta a partir del Príncipe Mestizo que Rowling se estaba convirtiendo en una escritora con mayúsculas, probablemente una de las mejores escritoras que ha pasado por la faz de la Tierra. Y me da lástima que ya solo quedara las Reliquias de la Muerte por escribir en aquel momento, porque creo que estaba en su máximo esplendor de escritora. Así que a ver si algún día decide volver a continuar a escribir libros. Pero bueno, para que lo veáis, esta es la fórmula de Slughorn. Es un personaje que sigue la fórmula de Rowling de los profesores de artes oscuras. Un nuevo personaje totalmente salido prácticamente de la nada, que le da a Harry Potter y sus amigos un enemigo o un mentor que ayuda a explicar más contexto sobre el mundo general de Harry Potter, sobre la trama, o a plantear problemas para los héroes para que puedan crecer y superar sus debilidades. Y quitando a Remus, creo que aquí Rowling nos dio al mejor personaje de defensa de las artes oscuras que hemos tenido. Ya vendrá Remus, tranquilos, obviamente está en el top. Podemos entrever su profundidad muy fácilmente, mucho más de lo que parece, más que en los otros profesores que hemos tenido en los otros libros. Nos cuesta entender en todo momento por qué Umbridge es una auténtica hija de perra que es. O sea, no entiendes nunca o no acabas de entender muy bien nunca por qué hace lo que hace. No sabemos ni quién es Quirrell. Lockhart es gracioso y carismático, pero nada más, no deja de ser un recurso cómico. Y aún no sabemos quién era Ojo Loco Moody o quién era Barty Crouch Jr., en una cosa que aún me produce pesadillas por las noches. Pero Slughorn no, en las primeras páginas ya nos ha desarrollado profundamente al personaje. Su fascinación por los trofeos, por convertirse en alguien grande a través de sus alumnos. Su toqueteo con las artes oscuras, pero a la misma vez ese miedo atroz que tiene a ellas. Es casi más que un 7. Por otro lado, creo que es original. Es un personaje que en pocas pinceladas lo han definido y tiene su contexto y su historia, y ves muchos miedos y muchas inseguridades y muchas ambiciones, y me gusta muchísimo esa combinación. Alguien que lucha con los buenos, pero que no es demasiado bueno. Que no quiere jugársela, que quiere mantenerse apartado del peligro en todo momento, pero que a la misma vez sueña fervientemente con ser un héroe. Además, dentro del mundo de Harry Potter, es original en el sentido de que por primera vez nos presentan a un Slytherin que no es malo. Simplemente porque así son todos los Slytherins, son malvados y no merecen la vida, o al menos es lo que nos transmite Harry en todo momento. Así que un 8 aquí y un 7 antes, o al revés, da igual, me parece bastante correcto. Así que vamos con el momento favorito, arco o historia de redención. Podría parecer no importante, pero entraña una importancia vital. Es curioso como todas estas habilidades que os he comentado, todas estas definiciones básicas del personaje convergen en maestría en su final. Pecamos mucho de querer finales épicos, apoteósicos, llenos de brillo y color para todos los personajes, pero creo que Rowling se tomó muchísimo tiempo, muchísimos años en pensar claramente qué final le quería dar a cada uno de esos personajes. Cuál era aquel que le correspondía, más que cuál era aquel que le quedaba bien. Su terror le hizo tener un final de vida miserable, casi como Colagusano. Desterrado durante años a sí mismo, a ser profesor y jefe de la casa Slytherin, algo que era su felicidad absoluta, por el miedo absoluto, el miedo atroz de haber cometido un error gravísimo al haberle hablado de los Horrocruxes a Riddle. Es una tontería si lo pensáis, porque Horace no le contó nada que Voldemort no hubiera descubierto o que ya supiera por sí mismo. De hecho, Dumbledore confirma esto mucho más adelante. O sea que se estuvo castigando a sí mismo durante muchísimos años, en parte ya de su historia, cuando simplemente una pequeña conversación con Dumbledore de oye tío, una vez hablamos de esto, ¿crees que ha tenido algo que ver, tal? Ya está, hubiera solucionado toda su vida. O sea, Dumbledore le hubiera dicho, no te preocupes, yo estaba investigando y creo que tal. O sea que, básicamente, bueno, no es tan importante. Abandona Hogwarts por miedo a que le descubran, se esconde, lucha la Primera Guerra Mágica, vive una vida modesta sin su verdadera pasión, que era ser profesor de Hogwarts por miedo a ese error que no cometió, y luego cuando Voldemort resurge en el Cáliz de Fuego vuelve a pasarse un año entero escondido, con terror absoluto, viviendo en forma de sofá de casa en casa, por miedo a escoger bando y que pueda ser su final. ¿Ves? El miedo aquí muy siendo algo súper fuerte en el personaje, igual que en Colagusano. Dumbledore sabe jugar con eso y lo recluta magistralmente, haciendo que sea profesor del gran Harry Potter. Y es que una vez forzado a escoger bando otra vez para el lado de los buenos, aunque no quisiera muchísimo, Voldemort llega a la batalla de Hogwarts, van a luchar, van a caer, y él, con ese miedo a terror, le dice a McGonagall, oye, ¿de verdad vamos a luchar contra él? Aquí McGonagall responde algo que merece la pena citar. Es hora de que la casa de Slytherin decida quién quiere ser leal. Pero si decides boicotear nuestras defensas, entonces, Horace, te mataré a duelo. Y Horace, ¡Minerva! Quiero decir es que nos presentan como todo ese pequeño historia al principio de quién era, que era un hombre que había conseguido lo que quería, ser un hombre importante, tiene que abandonarlo todo porque se autocastiga a sí mismo cuando en verdad no era tan importante, acaba volviendo a ser forzado a encontrarse en la situación de luchar, sale y al final la batalla se reanuda cuando Horace, esto tampoco sale en las películas, vuelve con Charlie Weasley y un montón de refuerzos de Hostmates y es una de las 3 personas que se enfrenta a Voldemort en duelo justo antes de que Harry lo asesine. Horace Slughorn se enfrenta a Voldemort, al gran terror, al alumno que considera que él convirtió en el más malo y gran villano de todos los tiempos, y Horace está ahí peleando. Luego Voldemort los envía a la mierda cuando ve que Bellatrix muere, salen despedidos.
pero lo que quiero decir es que quizás no lo recordemos como algo magistral, algo épico, pero creo que es un arco de redención perfectamente cerrado, una historia con muchos capítulos, que probablemente su historia ya estaba contada incluso antes de que apareciera el personaje como tal, pero vuelve a aparecer, tiene un segundo capítulo y acaba pudiendo enfrentarse a su gran miedo, a su gran terror, que es el mismo Voldemort, el miedo de lo que piensa él que creó. Todas las escenas de este personaje son increíblemente bellas por lo humanas que son, su arrepentimiento, sus lágrimas al recordar a Lily y uno de los errores que considera que él carga, que puede que sea más que tiene que cargar con el hecho de que tuvo que perder toda su vida, más que la muerte de Lily, pero bueno, creo que en general le dan mucho sentido al personaje y lo convierten en un personaje tan real, tan auténtico, tan humano y con una historia tan bien construida que merece estar en este top. Pero bueno, vamos al número 7, que me he enrollado muchísimo con Slughorn, y vamos al personaje que se ha colado en este top, que no es otro que Harry Potter. Y es que el elegido merecía ser elegido por el top. Quizás no nos apetezca hablar demasiado de él, porque como es el protagonista, muchas veces nos acabamos un poquito cansados de él, de todo desde su punto de vista, de cómo se hace un poco bola, de los errores súper tontos que puede cometer, pero bueno, creo que es un poco un problema en general con todos los protagonistas. Aún estoy esperando a alguien que escoja a Frodo por encima de Sam Sagat-Gamgee, y no quiero a Sam Sagat-Gamgee, me encanta, me parece un personaje magistral, pero Frodo hizo y carrileó el anillo durante todos los libros, para que Sam lo carrile en los últimos momentos. Está bien, es la combinación, cada uno tiene su momento de importancia, pero muchas veces creo que infravaloramos a los protagonistas precisamente por eso. Así que lo maravilloso de la fórmula es que me obliga a meterlo dentro del top, aunque muchos puedan pensar que no se lo merezca. Esta es la fórmula y se va con 23 puntos, pasando a los 3 que teníamos antes, que tenían los 3,22. Y obviamente el protagonista se sienta con un 10 de profundidad, porque al final, si escribes 7 libros de un personaje y no consigues darle profundidad, pues bueno, háztelo mirar. 7 libros hablando de sus sueños, de sus miedos, de sus ambiciones, de sus preocupaciones, de todo. O sea, básicamente tiene que ser profundo. Y si alguien duda, hay una escena en el Cáliz de Fuego, es que justo me lo acabo de releer, que está en la cama cuando les acaban de contar que va a haber el torneo de los 3 magos, tal, y él se imagina como campeón de Gryffindor mientras Cho-Chang está riendo mientras le ve, así como porque es el gran amor de Harry en ese momento, y es un momento tan vulnerable y tan sencillo que nos explican, pues quizá Harry no quería ser el campeón del torneo de los 3 magos, pero no le importaría que la chica que le gusta le mire con ojos de ¿cómo se dice, macho? Con ojos de hambre, básicamente, porque es el héroe Harry Potter. Ahora bien, ¿es un personaje original? Desgraciadamente solo le puedo poner un 6. Porque aunque es un poco extraño ver al protagonista siendo un niño con gafas, algo que aplaudo totalmente porque normalmente son niños súper inmaculados, repite demasiado las características principales de los protagonistas que hay en las novelas y por el mundo en general, en cualquier obra de arte. Un sentido implacable de la justicia, la definición en carne de la humildad, una fama rechazada y, lo más importante de todo, una incapacidad atroz de hablar con mujeres. Sí, hemos definido a todos los protagonistas de la literatura por ahí reunidos aquí, o del cine o lo que sea. En general, siempre cumplen estas bases. Por eso ese justo 6. Y llegamos a la historia del héroe. O sea, me refiero que siempre cumplen estas bases, obviamente, el tipo de novelas. O sea, si me vas a hacer una historia del Joker, pues obviamente no, porque estás haciendo una historia de un villano. Pero las historias de héroe, en general, casi todos los personajes los puedes meter ahí dentro. Kaladin, del Archivo de las Tormentas. Katniss Everdeen, de los Juegos del Hambre. Percy Jackson, de Percy Jackson. Colt, del Nombre del Viento. Bean, de Nacidos de la Bruma, Frodo, del Señor de los Anillos. En general casi todos cumplen las mismas características. Así que llegamos a la historia del héroe. Es una historia muy bien escrita, porque aunque obviamente cumple con la clásica lucha del mal y el bien, que también suele ser muy característica en todas estas obras, Harry tiene una característica especial que no tienen otros protagonistas, y es que Harry vive con el mal insertado dentro de su cabeza, vive con el villano que tiene que derrotar aquí dentro. No como metáfora, que sí que lo puedes ver muchas veces, sino como literalmente una parte del alma de Voldemort insertada en sí mismo. Y es una buena historia. Harry es humilde, pero le gusta ser el elegido. Es bueno, pero duda y tiene ataques de rabia, como cuando casi mata a Malfoy. Siente todas estas emociones, tiene la oscuridad muchas veces que sale a flote en él, pero es él todo el rato, imponiéndose a sí mismo a escoger el bien, lo que hace que su historia sea tan preciosa. Puede que sea muy habitual o que no deje representar el camino del héroe que tanto conocemos, sí, pero Harry Potter solo hay uno, y no hay niño en el mundo que no conozca su nombre. Y en el top número 6 pasamos al siguiente personaje, y es que aquí tenemos con nosotros a Severus Snape. Sí, otra vez. Da igual lo que haga, da igual la temática de que sea que quiera hablar, incluso cuando hice un vídeo hablando de Sips, que por cierto os lo dejo por aquí, Sips de Harry Potter, podéis ir a verlo, que Severus Snape hace todo el rato que tenga que hablar de él, aunque no quiera. Él hace que yo tenga que hablar de él, o vosotros. Esta es la fórmula de Severus Snape, y como veis se sienta con 23 puntos igual que Harry, pero como considero que tiene menos tiempo de pantalla, está por encima que Harry. Creo que Snape no es una caricatura, por eso la profundidad existe. El problema es que con Snape es que a día de hoy ya es muy difícil
en mi persona separar el Snape de las películas y de los libros. En mí y veo que en el de todo el mundo, porque nadie parece entender al propio Snape. El problema de Snape es que no se puede entender su profundidad en los libros, aunque pueda que exista, porque Rowling juega un poco con el hecho de que Harry todo el rato está pensando mal de él. Por mucho que Snape sea un personaje amplio, Harry lo categoriza todo el rato en eso para que nosotros mismos dudemos. O sea, es un poco una trampa del autor, de que el autor hace que nos explica cosas a medias o mal de un personaje para que lo veamos de otra forma de la que realmente es. ¿Es el malo? No, espera, no, era bueno. No, espera, sí que es el malo. Es que es un auténtico. No, en verdad, ese era el héroe. Y así todo el rato. Casi todo el rato Rowling nos da el Snape que Harry ve más que el Snape que es. Pero aún así puedes entrever que está esa profundidad, ese amor que tiene por Lily, esas cosas. Pero bueno, creo que en consideración nunca llegó a profundizar del todo en el personaje. No sabemos muy bien por qué hace muchas de las cosas que hizo de joven, por qué decidió hacer lo que quería hacer. Y toda esta broma hace que simplemente se lleve el 6 de profundidad. Es un niño al que le hacen bullying, igual que en el caso de Neville, pero por una situación o un caso totalmente distinto. A Snape no le hacen bullying porque quieran reírse de él. Probablemente le hacen bullying porque les aterroriza. Es curioso y llamativo, aunque quizás es lo que siempre pase también ahí fuera en las escuelas. Que en verdad los que hacen bullying tienen miedo al que le hacen bullying Bueno, investiga y juega en un mundo que los demás no quieren ni comprender ni intentar. Ahora bien, lo maravilloso de este personaje, la originalidad de este personaje, es que es una persona mala que lucha para los buenos. Es una persona terrible, terrible. Por mucho que nos lo hayan querido adornar muchísimo. Snape le pide a Voldemort que vaya a matar a James y a Harry para poder quedarse con Lily. Esto no aparece en las películas. Snape le hace bullying a una niña de 14 años por tener los dientes demasiado largos. Amenaza a Neville con coger su mascota y cocerla. Es una persona asquerosa, pero que lucha por los buenos. Es un tóxico, la verdad. El hecho de que pida que maten al marido para poder quedarse con la mujer es una red flag absoluta. Pero quizás ese error, que yo creo que en algún momento tuvo que arrepentirlo, el que su decisión acabara con la muerte de la persona que más amaba, es lo que hace luego que tenga que pasarse toda la vida protegiendo a Harry, y que quizás sí que no le guste que Dumbledore criara a Harry como cerdo al matadero. Redimirse con Harry a través de la traición de Lily, llevarle la espada, protegerle, luchar en contra de todos y salvarle la vida en repetidas ocasiones, aunque no quisiera, aunque le repugnara el propio Harry. Hasta su muerte. Quizás no tuvo una historia del héroe o un arco de redención como tal, tengo que reconocerlo, porque no tuvo un final por las estrellas, pero es el propio Harry el que cierra y el que redime a Snape al llamar a su hijo como él, un nieto de Lily con el nombre del hombre que le amó toda la vida. Es una auténtica barbaridad y punto. De aquí no me saca ni Dios. Así que por eso simplemente Snape merece estar en este top. Y entramos en el top número 5 y ya supongo que no es sorpresa porque todos los personajes os tienen que estar sorprendiendo, pero aquí tenemos con nosotros a Percy Weasley. Muchos no entenderéis qué hace mi amigo Percy aquí, pero tiene su justificación y explicación, así que vamos a ello. Ya que muchos de vosotros no le tendréis mucho cariño a este personaje y no os lo he hecho en cara, la verdad, porque lo que nos quedó de él en las películas es una caricatura bastante ridícula y burda. Es un personaje que empiezan a desarrollar y lo introducen como al principio como en las novelas, pero que creo que por el camino se debieron aburrir de él y decidieron oye, pues mira, ¿sabes qué? Quítalo, porque me molesta, sin esperarse a ver lo que Percy podía ofrecernos a todos. Aquí está la fórmula de Percy, y podría parecer un personaje simple y sin mucho que ofrecer, pero no. Creo que Rowling en general le puso mucho cariño al propio Percy y a los gemelos, y se nota mucho cuando lees los libros. Y aunque desde fuera parezca un niño repelente que lo único que hace es presumir de lo bueno que es, y su absurda verborrea de ay, y es que estoy trabajando en el ministerio porque es muy importante mi trabajo con los calderos mágicos, un pedante básicamente y no muy diferente de lo que era Hermione en el primer libro, esconde muchísimo más. Puedes entrever que toda esa obsesión y esa dedicación que tiene Percy es para poder sacar a su familia de una pobreza que han estado acarreando durante generaciones, de una saga que no tiene ni para poder comprarse ropa. Un poco lo que también querían los gemelos, aunque por otra vía y probablemente con más empatía y más ganas de poder ayudar que lo que tenían los gemelos, que igual eran un poquito más egocéntricos. Aún así, el personaje considero que no es demasiado único ni original, por eso se lleva un 5, porque incluso es un personaje que puedes ver copiado en Hermione y en Lockhart y en más cosas que aparecen por ahí, y por allí pues una persona que presume muchísimo de sí mismo, pero que en verdad tiene buen corazón. Bueno, hay muchísimos. Pero ¿por qué merece un 8 si hablamos de profundidad? Sí, lo he hecho al revés, pero porque creo que para el desarrollo narrativo tiene más sentido. Es que hay una escena que no llegó a las películas, pero creo que nos definen o vais a entender por qué considero que es un personaje muy profundo. Y es que en el Cáliz de Fuego, cuando Harry ha entrado en el lago para sacar a su amigo Ron, Dumbledore ha metido a esos niños en el lago, en el fondo del mar, que aún no sabemos qué hubiera pasado si no los llegan a sacar a tiempo, y Harry saca a Ron, tal, no sé qué, y en la película Dumbledore baja corriendo a ayudarle a sacar, mojándose en el agua, cuando es él el que ha puesto a los niños en el lago,
Y en el libro es totalmente distinto. Dumbledore, Ludo Bagman, ni lo conocéis a este personaje, pero los personajes están ahí como mirando desde la tribuna. Y Percy, blanco pálido, entra corriendo al agua a sacar a su hermanito, muerto de terror de que le hubiera podido pasar algo a su hermano. Esa escena simplemente nos da a entender que en verdad esa profundidad que tiene el personaje que no se ve desde fuera. Vemos rápidamente lo mucho que le importa a su familia y cómo se olvida rápidamente de todas las concesiones sociales, de que está ahí su héroe y mentor, Barty Crouch, y le da igual, se tira al lago a sacar a su hermano, porque es lo más importante. Rompe hasta sus propias reglas que no las rompería por sí mismo, por su familia. Luego llega su pelea, toda su obsesión por querer al ministerio y pasar de su familia e ignorarlos y tal, y ahí la verdad es que empieza a darte muchísimo asco el personaje. Y os podéis investigar mucho más de la historia de Percy, tiene cosas maravillosas, pero acaba en la batalla de Hogwarts, ahí está, con los demás. Y en una escena que me da tanta rabia que hayan quitado, es que los gemelos habían sido muy críticos con Percy siempre, por no pasar de su familia y ignorarles y tal. Cuando Percy aparece, el resto de la familia está como un poco recelosa, los gemelos son los primeros en perdonarle. Y por cosas de la vida, creo que Remus separa a los gemelos y hace que Fred tenga que ir a luchar con Percy. Tener en cuenta que Percy ni se había presentado en la boda de su hermano Bill y Fleur de la Claire, cosa que había tenido a su madre llorando toda la noche, porque consideraba que eran unos parias. Percy se ha dado cuenta que el ministerio está dirigido por una marioneta, que todo lo que había creído él que era la solución al mundo en verdad era mentira, y en la batalla de Hogwarts se encuentran a ese ministro de magia luchando con los mortífagos. Entonces Percy le lanza un hechizo y le dice: ¡Hey, ministro, por cierto, que dimito! Y Fred le dice: ¿bromeas, Percy? ¡Ja! Estás bromeando, creo que es la primera vez que te oigo bromear desde... Una explosión y Fred muere en ese momento. En el momento que Percy se había reconciliado con sus hermanos, delante suyo, su hermano muere. Percy, absolutamente loco de la locura, está llorando: ¡No, tú no, Fred! Desesperado, tienen que coger Harry y Ron y apartarle de ahí porque está en medio de la batalla y él está absolutamente demencial, que acaba de ver morir a su hermanito delante suyo, y él solo se va a perseguir al que ha matado a su hermano, no me acuerdo su nombre, pero chillando y maldiciendo y lanzando maldiciones, absolutamente tarado de la locura, que acaban de matar a su hermano delante de él cuando justo lo acababa de recuperar. A un hermano que sabía que le había hecho bromas toda la vida, pero que demostramos que en el fondo de sí mismo, aunque se habían reído del pobre Percy toda la vida, Percy adora y quiere a sus hermanos. Piel de gallina. Todo esto hace que para mí Percy tenga un 9, sino un 10, en esa mezcla entre arco de redención y camino del héroe, una combinación absolutamente maravillosa y probablemente una de las mejores de toda la saga de Harry Potter y del universo en general. Es un personaje que cuesta querer y que da mucha rabia a lo largo de las novelas, pero que al final entiendes tanto y te da tanta lástima, que es desgarrador y un error imperdonable que lo olvidara en las películas. Entramos en el top número 4 con un personaje que ya he comentado que iba a estar aquí, y nosotros, que Remus Lupin. Se nota que a Rowling le gustaban los moderadores, y es que a excepción de James, todos estarán en el top. Remus es un personaje terriblemente profundo desde que aparece en el primer momento. Una persona que, pese a que no quiere demostrarlo, le tiene un cariño brutal a Harry y lo demuestra un poco en sus acciones o en la forma que le cuida y le tiene cariño a lo largo de la novela de El prisionero de Azkaban. Alguien que se niega a hablar de su pasado porque le atormenta todo lo que tuvo que vivir y pasar por algo que probablemente sea lo peor que puedes pasar por tu vida, que es ver cómo todos tus seres queridos se matan entre ellos. Terrible augurio de tener que vivir en un mundo donde todos tus amigos se han asesinado y tú no sabes ni por qué. Esta es la fórmula de Remus. Es un personaje súper profundo y que además tiene mucho desarrollo, aunque también se deja muy aparte una vez que ha pasado El prisionero de Azkaban, y ya os lo contaré algún día con más calma. Pero pasando a la originalidad, creo que es un personaje que está definido además por esa condición de hombre lobo que tiene, que le atormenta toda su existencia y que le persigue cuando tiene un hijo, horrorizado por la idea de que su hijo pueda parecerse lo mínimo a él. Se junta en esa profundidad con esa originalidad. Y ahora me vais a decir muchos que quizás no es nada original el hecho de un monstruo que en verdad tiene sentimientos. King Kong o Frankenstein son dos ejemplos súper básicos de la literatura o del cine. Pero es muy curioso una característica de Rowling, que es que por mucho que ella insista en que es un monstruo todo el rato y que todo el mundo mágico lo ve como un monstruo, en ningún solo momento el lector puede creerse eso. Ni nosotros, ni el trío de oro, ni nadie parece en ningún momento que se crea que Remus es un monstruo. Y ahí creo que sí que se hace muy original, en el hecho de que él está convencido de que es alguien que la sociedad repudia, pero que casi parece que todo está en su cabeza. Y su historia es absoluta. He dicho 1000 veces que si Rowling decide escribir Los Merodeadores, algo que deseo con toda mi alma, es que tiene que hacerlo desde el punto de vista de Remus Lupin. Quizás su final en la batalla de Hogwarts nos parezca un poco abrupto, un poco así sin sentido, y digas: oye, pues al final su historia de lore no tiene tanto sentido porque... ¿por qué ha pasado eso? Es como así como un poco de golpe, de sopetón.
porque sus orígenes parecen muy claros y muy importantes para todos, pero igual con el final nos perdemos un poco más, porque él obviamente no iba a faltar a luchar por Harry, ni por James, ni por Lily, ni por Sirius. Él tenía que estar en la batalla y luchar ferozmente. Remus se ofreció en las Reliquias de la Muerte a acompañar al Trío de Oro, decía que su familia estaría mucho mejor sin él y que el Trío de Oro le podría venir bien su ayuda. Pero Harry insistió en que nunca un padre debería dejar a sus hijos para ser huérfanos por ese miedo, y le dijo de todo, y mal incluso, para que se pirara y fuera a estar con su familia. Entonces Remus, por ese miedo atroz de que les encuentren, porque considera que pues les quieren matar y les quieren perseguir, además él es una persona importante dentro de la Orden del Fénix y en general dentro del mundo mágico de los lados de los buenos, no para de lanzarse maldiciones, encantamientos de protección todo el rato, de ocultación todo el rato se están lanzando esos encantamientos para que no les puedan encontrar. Y esto podría parecer no importante, pero sí que lo fue. Todos esos encantamientos que llevaba encima hizo que en la batalla no pudiera luchar bien, porque le pesaban, e hizo que no fuera capaz de esquivar la maldición que le mató. Así que murió por proteger a su hijo, como James. Y no hace falta más justificación de por qué su historia está tan bien cerrada. Ahora vamos al top 3. Y el top 3, ¿nosotros qué? Sirius Black. Creo que es muy poético que el top 3 y el top 4 son dos personas que estuvieran destinadas en otros universos a ser amantes. Por mucho que todo esto se destripara de las novelas. Pero bueno, creo que no es el día para hablar de ello. Ahora, igual algunos os volvéis locos, pero es que yo mismo no he sido capaz de descifrar cuál tenía más o menos tiempo de pantalla. Esta es la fórmula de Sirius. Vuelve a ser un poquito ese personaje torturado, si hablamos de su profundidad, pero con esa esencia de atrapado en una familia de asesinos y repudiantes de la sangre sucia y psicópatas, como son los Black. Y Sirius siendo ese chico guay y valiente, pero que tiene un buen corazón. Pero a la misma vez es un auténtico bully con el tema de Snape. Y es esa obsesión, esa predicción en Azkaban. Es que es un personaje que tiene muchos matices. O sea, podemos ver cómo se comporta a lo largo de los libros, incluso más con las películas, que adopta muchos papeles. Adopta ese papel de padre responsable de Harry, la figura paternal que no tiene, y luego ese adolescente mejor amigo de Harry que le hace lanzarse cosas. Y vemos que es un hombre que es muy oscuro a veces, aunque él quiera ser bueno, y la verdad es que creo que es un personaje bastante profundo. Hablaremos más cuando vayamos a esa historia, pero hay que constatar también lo original que es. A veces me pregunto si es porque los merodeadores fueron escritos después, o porque es más difícil crear historias dramáticas para los protagonistas, sería menos recibido, más que para personajes secundarios, pero qué bien están escritos los merodeadores, madre mía. Ese chico popular y guay que de repente es condenado, enviado a la cárcel, y que el mundo entero olvidado de la existencia. Nadie dijo una sola palabra por Sirius Black en 13 años. Lo dejaron pudrirse en la cárcel y ya está. Vuelve lleno de rencor y rabia a matar, a vengarse, a cumplir su venganza. Pero es capaz de perdonar. Bueno, quizás no perdonar, pero contenerse. Se pasa un año viviendo como un perro alimentándose de ratas con la única recompensa de poder estar cerca de Harry. O sea, una vida miserable cuando acabas de ser libre, pero da igual, porque quiere estar cerca de Harry. Y curiosamente ahí encuentra la felicidad, porque luego le obligan a encerrarse otra vez, aunque sea en una casa, sigue siendo una cárcel, en Grimmauld Place por el miedo de que le pueda matar Voldemort. Y de repente ahí se transforma en un niñato irreverente de 30 años en una segunda adolescencia y se ríe de Harry por seguir las normas. Sí. Bienvenidos aquí los que no os hayáis leído los libros. Vemos sus sombras como cuando está borracho y desaliñado, abandonado, o sus colores para cuando en Navidad vienen los Weasley y están con él y tiene una familia y está acompañado y acaba cantando villancicos a pleno pulmón, un hombre reformado. Quizás lo maravilloso de ese personaje es que él mismo se definió a sí mismo en una frase célebre, que es que no somos buenos y malos, simplemente escogemos qué somos cada día y qué es la capacidad de nosotros, si la luz o la oscuridad, lo que decidimos proyectar. Que él mismo hubiera sido consciente de que muchas veces él era la misma definición de su apellido, Black, oscuro. Que al final muriera por Harry, como suplicó fervientemente en El prisionero de Azkaban, por James. Y es que hubiera muerto antes que traicionar a mis amigos. Muerto. Quizás siendo él mismo pidiendo su destino a voz en grito, o que sea el personaje más infeliz de toda la saga, es lo que hace que merezca estar en este top. Y lo siento, sé que no lo he explicado muy bien punto por punto, ha sido como todo más un desarrollo en general, pero creo que podéis entender todos por qué tiene calificaciones tan altas en las tres facetas y tiene esa puntuación global. Pero bueno, vamos al top 2, y es que aquí tenemos al Lord Voldemort. Cualquiera diría que el top 2 de mi propio ranking sería un personaje que me cae bien, que me gusta, pero no, es Voldemort. Y no deja de ser cómico y irrisorio, porque no considero ni que sea el mejor villano de Harry Potter. Es decir, para mí Bellatrix o Umbridge son más icónicos, más temibles, y me dan aún mucha más rabia que el propio Voldemort. Pero ahora bien, las matemáticas son matemáticas, y Lord Voldemort es un personaje.
en mayúsculas. Esta es la fórmula de Voldemort. La profundidad es indiscutible. Obviamente, quitando al propio Harry, es el personaje que más se profundiza en todas las novelas. Quizá perdimos mucho de ese background, de ese pasado, de esas historias de su familia, de sus principios, de su crianza. Todo eso lo perdimos por el gran villano de Harry Potter, que no es otro que David Yates, persona más odiada en este canal ever. Pero nos explican sus orígenes. Su padre, un hombre apuesto y millonario, que fue envenenado por una poción de amor, por una obsesa absolutamente psicótica que era una maga, que estaba obsesa de este Muggle. Un hombre que al salir del trace de la poción dijo que no conocía de nada a esa mujer y huyó corriendo con un niño que nadie quiso desde el día que nació, porque su madre murió al poco de ello y simplemente se quedó abandonado en el mundo. Un niño que era talentoso al extremo, pero que estaba lleno de conductas de sadismo, de control, crueldad, manipulación y muchas más. Es un personaje con mucho pasado y que quizás ha sufrido más que nadie porque nunca ha tenido una mano amiga, nunca ha tenido amistad, nunca ha tenido amor en toda su vida. Otros personajes de la saga han sufrido un montón, pero siempre tuvieron gente a su lado. Tom, nunca. Pasando en la originalidad, quizás no es muy original. Un ser que culpa al mundo, a los muggles y los mestizos, en este caso de su terrible y miserable existencia. Que quiere el poder absoluto, trascender, dominarlo todo, se cree a sí mismo hasta inmortal y cree que nada, ni nadie, se podrá interponer ante su camino y ser un dios entre los mortales. No, original no es mucho, y desgraciadamente en nuestra propia historia de la humanidad hemos tenido a este personaje varias veces. Y de hecho Rowling ha reconocido que el personaje es una copia de un personaje histórico que todos sabéis, pero que creo que no puedo nombrar en el canal por si me desmonetizan, pero bueno. Alemania, Guerra Mundial, básicamente. Pero es esas capas y rasgos de serpiente y la oscuridad profunda y esa caracterización lo que hace que creo que sí que se merezca un 7 en originalidad, porque aunque es algo conocido y repetido, toda esa decoración al final, que es básicamente lo que hace que un personaje sea original, más que inventarte algo totalmente nuevo, es coger algo que ya existe y darle un color totalmente distinto. Ahora bien, lo que más me gusta, o lo único que me gusta de este personaje, es su historia de villano. Como he dicho antes, solo 2 personajes más se llevan un 10 en este puesto. Y es que la historia de Voldemort es más que épica. La persecución de Voldemort, la definición de su historia, es un miedo atroz, absoluto y total, que le tiene a la muerte. Y cómo este miedo es lo que hace que acabe muriendo precisamente. La profecía habla del día que un niño un día se alzaría y lo derrotaría, pero no es sin Voldemort escuchando esta profecía y yendo a matar a Harry y dándole los poderes y la motivación necesarias para que un día quiera enfrentarse contra él, lo que hace que básicamente se cavó su propia tumba. El único responsable del final de Voldemort es el propio Voldemort. Y creo que una de las cosas que más me gusta de cómo se introdujo, cómo se utilizó el villano de Voldemort es cómo se reparte él a lo largo de todas las obras. Voldemort es el gran villano, sí, pero no aparece hasta el último libro prácticamente. Hasta las Reliquias de la Muerte no es el villano que hay que derrotar en ese libro. Lo que sí que tenemos es toda su influencia, trozos de su alma, sus secuaces, sus mascotas. Se divide en mucha gente y en muchas partes, y siempre es un juego de ir acabando con todas esas partes para en el final poder acabar destruyéndolo a él. Como he explicado antes, pero es que me encanta, la penúltima parte de Voldemort, su penúltimo Horrocrux, es matado por sí mismo cuando mata a Harry, matando por fin la parte que él había dejado en él hacía muchos años antes. La última parte de Voldemort es Nagini, y es el otro niño de la profecía, que también fue consecuente, el que acaba con eso. Voldemort ahí muere y solo queda Tom Riddle. Y el asesino de Tom Riddle no deja de ser el mismo se mata al rebotarle el hechizo. Y el libro hace hincapié de cómo al final de todo, como toda esa lucha por la inmortalidad, trascender, su obsesión con el poder, no sirve de nada. Muere como un hombre más, viejo, normal, solo y abandonado. Y esto hace que la historia es triste, sí, pero es absoluta. Y así que nos colamos aquí en el número 1, ¿vale? Después de tanta emoción, sí que probablemente es un vídeo muy emocional y os pido perdón si es largo, todos mis vídeos acaban siendo muy largos, pero yo un poco rápido, yo lo que no quiero hacer con este canal es contaros cosas que están ahí contadas, quiero daros puntos de vista y cosas distintas del mundo de Potterhead, intentar trascender todo este amor por la construcción de personajes, por el arte, por las historias, por la grandilocuencia en el propio mundo de Harry Potter. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo, sabéis que tenéis muchos más vídeos míos, podéis suscribiros al canal y vamos que en el número 1, y es que sí, y súper contento de que esté aquí, el número 1 no deja de ser Dobby, un elfo libre.
quizás muchos los esperéis, o quizás muchos otros estáis tirándoos de los pelos porque hay personajes que os gustan mucho que no han entrado en el top. Y por ejemplo, quiero pedir perdón porque sé que ni Ron ni Hermione están en el top. Y es que sintiéndolo mucho, creo que no merecen estar en el top, porque creo que sus arcos, sus historias del héroe, no dejan de ser adornos de las de Harry. Y no hubo grandes conclusiones para ellos, al menos en la saga original de los libros. Luego quizás, si consideramos que Hermione se convierte en ministra de magia, sí que es mucho mejor. Pero, como yo, que no trato este libro como canon, de hecho el vídeo hablando de por qué esto no es canon saldrá próximamente, si ha salido ya lo tendréis aquí, no he podido meterlos dentro del top. Os dejaré en la descripción del vídeo la fórmula y muchísimos personajes desglosados. Obviamente, si esto me lo miro dentro de un año, muchos cambiarán, pero bueno, ahí tenéis las notas de muchos personajes por si os interesa investigar un poquito más. Y también quiero pedir perdón porque no hay ninguna mujer en el top. No sé si no lo he pensado bien, si no lo he analizado bien, o si simplemente Rowling no consiguió escribir ningún personaje femenino que cumpla estas tres condiciones. Obviamente no quiere decir que no haya buenos personajes femeninos, hay maravillosos, pero con las reglas que he utilizado yo hoy no me ha salido ninguno y creo que está mal. Pero bueno, en el top número 1 y con una estrafalaria puntuación de 27 puntos, se nos cuela Dobby. Sí. Esta es la fórmula de Dobby, y veréis que tiene 2 dieces, pero es que se los merece absolutamente. Dobby es y será el mejor personaje que Joanne Rowling ha escrito y escribirá jamás. Le he puesto un 7 de profundidad, podemos ver muy fácilmente nada más que aparece ese miedo atroz que tiene por traicionar a los Malfoy, que se autocastiga a sí mismo, esa mentalidad de esclavitud que tiene, y luego rápidamente cuando rompe con eso, cómo intenta ser una persona libre, no deja de ser como un niño en un mundo intentando crecer y madurar y encontrar su lugar. Podemos ver que es un personaje que tiene sentido, o sea, es profundo, puedes ver esa humanidad detrás de él. Quizá me faltaría saber un poquito más de él, quiénes son sus padres, cómo creció, de dónde sale, es inmortal, tiene pocos años, es que esas cosas no están resueltas, pero con lo que nos dan, con las pequeñas pinceladas, además por el poco tiempo de aparición que tiene, ya merece absolutamente ese 7 y estar aquí. Su originalidad es un 10, la más alta, creo, y también se la merece. Y es que si este personaje no es original, ya no sé qué es original. Un elfo que es como un hombre pequeño que tiene magia rara, que a la misma vez está obligado por su especie a ser un esclavo y que se libera. A ver, mucho más no se puede añadir, pero ¿cuántos Dobbys habéis visto por ahí? Es que es un personaje muy raro. Es como Hagrid es raro, es raro, tanto en su personalidad, rasgos de personalidad, como en el hecho de que es una especie de elfo, pero incluso ni hace referencia a lo que nosotros teníamos entendido de los elfos hasta ese momento en la sociedad, que eran bellos y preciosos, ¿no? Pero bueno, pasemos al punto más importante, que es el camino del héroe más importante que hay en Harry Potter. Y es que Rowling decidió incendiar el mundo el día que hizo que Harry le hiciera prometer que nunca más le iba a salvar la vida. Una frase tan inocente, tan cómica incluso en su momento, tan bien colocada en la Cámara de los Secretos, que no sabíamos que nos iba a destrozar 10 años después. Pensamos que no significaría nada, pero cuando llegó, nos destrozó a todos. Cuando Dobby irrumpe la mansión de sus antiguos esclavistas, se lo juega todo, les ataca, les roba las varitas e incumple la promesa que le hizo un día Harry. Le salva la vida, y con eso muere él. En cierto modo creo que Dobby tenía la sensación de que su vida le pertenecía a Harry, al ser él el que le dio la libertad y el que le dio una vida. Así que básicamente le devuelve su vida a su dueño. Es magistral, terroríficamente triste. No puedo sino llorar de la alegría con este personaje. Y es que Dobby no mata, solo mutila o hiere de gravedad. Se merece, creo muy justamente, ser el mejor personaje de Harry Potter. Y sí, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Probablemente muchos de vosotros estaréis en desacuerdo conmigo, y es que es lo que me gusta, que haya ese debate, que haya ese odio, esas ganas de decir no, yo defiendo a tal personaje. Por favor, dejadlo en los comentarios y ojalá me cambies de opinión. He pensado que el día de mañana la fórmula esta, que ya ni me acuerdo de cómo la he llamado al principio del vídeo, podríamos darle más calor, más detalles, añadir más matices para construir algo incluso aún más objetivo, pero creo que la idea era bastante chula. Y nada, nos vemos la semana que viene, si puede ser, con el próximo vídeo. Muchísimas gracias por seguir este canal, os quiero un montón. Chao, 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 chao.